una vez más aquí con ustedes. Bueno, Ferrari, ¿se pueden revisar algunas de estas medidas o pretenden que el Parlamento lo vote así, como lo presentaron? No, para nosotros, primero que nada, en este momento era importante tomar esta decisión, esta iniciativa, para lograr una mejora de las cuentas públicas. Nos parecía de responsabilidad, de orden, poder asegurar una trayectoria de las cuentas públicas, del orden macroeconómico, que permitiera continuar a Uruguay diferenciándose en la región. Cuando nosotros miramos las medidas que se están tomando en Brasil, la situación de Brasil, lo que está ocurriendo en Argentina, lo que ocurre en otros países de la región, seguir por el camino de la prudencia, del orden, es lo que ha diferenciado a Uruguay, lo que ha permitido que viniera inversión genuina, productiva, que redundó en oportunidades de trabajo. Y para nosotros, el trabajo de calidad, bien remunerado, sigue siendo la mejor herramienta redistributiva. Por eso, poder asegurar esa senda, esa trayectoria, para nosotros es absolutamente fundamental. Hicimos esta propuesta, donde, y para no evadir ninguna pregunta, hablando de impuestos, vamos a no evadir ninguna pregunta, y me voy a anticipar alguna de ellas. Veíamos a muchos dirigentes de la oposición hablar de mentiras en campaña electoral. Sí. Y yo creo que, bueno, es importante explicar los fundamentos de esta decisión, pero también explicar el contexto en el cual fueron realizadas esas afirmaciones. La intención de quien en ese momento era candidato a presidente de la República y de su equipo de trabajo, que luego se instaló en el gobierno, era no aumentar los impuestos. Ahora, es importante recordar, por ejemplo, que esas afirmaciones fueron realizadas más o menos a mediados segundo semestre del año 2014. El contexto internacional y regional se deterioró profundamente y sobre todo velozmente, con una velocidad y una intensidad que en ese momento nadie preveía y nadie tenía en el horizonte. Pero en marzo Astori dijo en el programa de Perspectiva que no iban a aumentar los impuestos. Voy a llegar hasta marzo. Sí. En ese momento, por poner un ejemplo, Dilma Rousseff festejaba su segundo mandato. Brasil se esperaba que al año siguiente, en el año 2015, creciera un 2% y fuera equilibrando sus cuentas públicas. Hoy día sabemos que Brasil no creció un 2% en el 2015, decreció un 4%. Su déficit fiscal es de 11% aproximadamente consolidado. Y Dilma Rousseff fue sacada del gobierno. Por poner un ejemplo de lo que pasó con el principal socio comercial del Uruguay. Eso para nosotros no era un escenario previsible, como creo que con honestidad intelectual no lo era para nadie en ese momento. Luego, en el año 2015, elaboramos el presupuesto. Nosotros comenzamos a elaborar el mismo allá por marzo, abril del año 2015, para luego presentarlo al Parlamento y a su discusión en el proceso parlamentario. En ese momento, en general, las opiniones de los economistas y de los analistas privados y de los organismos internacionales eran muy similares a las del gobierno. Es cierto, y lo hablábamos con Miguel en otra oportunidad, que luego algunos economistas del sector privado fueron ajustando sus previsiones rápidamente. Y ahí que el presupuesto termina aprobándose en diciembre, ¿no? Entonces uno dice, el equipo económico no le pudo decir a los legisladores, ojo, nos pasamos con las previsiones de crecimiento, esto no lo vamos a poder cumplir. Ahí yo respeto mucho, soy amigo personal de muchos de quienes realizan esas predicciones, que antes que excelentes profesionales son personas, son uruguayos preocupados por el destino del país. Está bueno que digas eso porque muchas veces genera controversia cuando el gobierno se enfrenta con los analistas privados. No, para nada. Pero no es lo mismo estar siguiendo una instancia presupuestal desde el gobierno con todo lo que eso implica en términos de decisiones que ajustar previsiones desde una consultoría. Son escenarios diferentes. Pero bueno, nosotros, frente a ese contexto internacional tan diferente, teníamos o podríamos haber optado por otra opción, valga la redundancia. Podríamos haber no hecho nada, flotar, no asumir costos personales o políticos, pero nosotros no estamos para flotar, nosotros estamos para gobernar. La gente eligió al Frente Amplio para gobernar y estamos tomando decisiones que pueden ser antipáticas, que pueden ser poco simpáticas, pero las tomamos, como decía Seregni, desde la ética y la responsabilidad. Entendemos que no hacer esto sería, en el corto mediano plazo, sería mucho peor para el Uruguay, sobre todo para los uruguayos. Y bueno, en eso estamos proponiendo estas medidas. Esta fue la opción de medidas que
el Poder Ejecutivo plantea, que el Poder Ejecutivo presenta, que tiene medidas que tratan de consolidar fiscalmente al Uruguay, de permitirlo seguir en una senda de orden, de equilibrio, que lo prepare para retomar más rápidamente niveles de crecimiento superiores a los que tenemos hoy. Uruguay no ha dejado de crecer, pero es cierto que está creciendo muchísimo menos de lo previsto. Nosotros estamos ajustando nuestras previsiones para este periodo de gobierno y, en definitiva, si bien sobre el final vamos a estar recuperando niveles más interesantes, a lo largo del periodo estaríamos creciendo la mitad de lo que teníamos previsto. Eso hace que, por un lado, tengamos que plantear medidas sobre el lado de los ingresos, pero ese esfuerzo comienza por casa, comienza por el lado del gobierno. Y ahí estamos planteando una serie de medidas que, bueno, ustedes ya y en general la prensa ha detallado, pero que tienen que ver con restricción del ingreso de funcionarios públicos, con diferimientos de gastos que estaban previstos para el año 2017, pasarlos al año 2018, con una reducción del rubro cero, es decir, de la masa salarial del gobierno central de aproximadamente un 5%. Esto es una medida bastante importante y que esperamos que dé recaudación. También medidas del área de la seguridad social, analizando prestaciones del Banco de Previsión Social, pero también y fundamentalmente en lo que tiene que ver con la reforma de la única caja que todavía no ha sido reformada. Me estoy refiriendo a la caja militar. Caja militar que genera transferencias porque tiene un déficit de 400 millones de dólares por año, lo cual la vuelve absolutamente... Sí, eso habría que hacerlo con o sin situación... Estaba en agenda del gobierno para este periodo. Obviamente esto hace que la decisión de avanzar sea más rápida y nuestra intención es que vaya en un proyecto de ley paralelo o separado de la rendición de cuentas, porque por normas constitucionales las materias de seguridad social no van en leyes presupuestales, pero nuestra intención es que esté aprobada finalmente a lo largo de este periodo de gobierno. Y luego también esas medidas de mejora en el gasto público, y esto yo creo que es bien importante también decirlo, Uruguay tiene un camino muy importante por recorrer en mejora de la eficiencia y la calidad del gasto público. Hay áreas donde el Estado ha avanzado, pero hay otras donde tenemos un debe bien importante. También tenemos que avanzar o continuar avanzando en las empresas públicas. Nosotros en las empresas públicas no es nuevo que estemos haciendo esto. Ya el año pasado tomamos medidas de mejora de sus resultados operativos, lo cual nos permitió que por primera vez en el 2015, luego de muchos años, las empresas públicas no explicaran en su conjunto parte del déficit, sino que colaboraran con algo de superávit. Le pedimos esfuerzos de recortes de sus gastos operativos para el 2015 y 2016. Ahora les vamos a estar pidiendo esfuerzos adicionales para el 2017. Ahora bien, del lado del gasto, dos cuestiones que creemos absolutamente fundamentales, y es, si bien vamos a estar reduciendo en aproximadamente unos 150 millones de dólares lo que tiene que ver con el gasto público, no vamos a tocar el gasto social. Y por otro lado tampoco vamos a tocar las inversiones. Claro. Porque ahí le empieza a cobrar la cuenta a la oposición, perdón Pablo, porque les dicen, esto lo tienen que hacer ahora, este recorte de 150, pero sobre todo el aumento de los ingresos de 350 millones a través de los distintos cambios impositivos, tienen que ver con que aprobaron un presupuesto para el cual no les alcanzaba la plata. Y les estuvimos diciendo hasta fines del año pasado que no aprobaran ese presupuesto, que no les iba a alcanzar la plata. Ahora, para cumplir con lo que pusieron en el presupuesto, tienen que sacarle, entre comillas, más plata a la gente de su bolsillo. Sí, nosotros realizamos un presupuesto, reitero, con lo que entendíamos eran las previsiones de crecimiento para ese momento. Un presupuesto que, al igual que los dos primeros presupuestos del Frente Amplio, tenían incrementos del gasto social, claramente. Educación, salud, seguridad, fueron incrementados de manera notoria y notable, diría yo, en los dos primeros periodos de gobierno del Frente Amplio. Y en este periodo también es importante destacar, a lo que tú decías, que el incremento presupuestal previsto en este presupuesto es el menor incremento presupuestal de varios gobiernos para atrás. Es el menor incremento presupuestal. Ahora igualmente mantuvo el sesgo para el lado del gasto social. Un ejemplo clarísimo, si nosotros estuviéramos pensando en recortar el gasto social, por ejemplo, antes que esta entrevista estuvo Cristina Lustenberg, la subsecretaria del Ministerio de Salud Pública. En el día de ayer, fruto de esta epidemia que tiene Uruguay, bueno, yo no quiero usar el término científico, no sé si es el primero, pero la situación que estamos... En el día de ayer
conversamos y hubo que comprar de apuro 100.000 dosis más de las previstas. ¿Cuánto es eso? Realmente las compramos más allá del costo porque estaba en juego la vida de los uruguayos. Pero quiero decir, si no tuviéramos fondos destinados para el gasto social, no hubiéramos podido comprar las vacunas. También es cierto, que el déficit fiscal se explica por el gasto social, por menores niveles de crecimiento y porque hay áreas a donde el gobierno tiene que trabajar enormemente en mejorar la gestión. Ahí va, en la gestión, hablabas de las empresas públicas. Me parece que un poco la molestia de hoy, el que dice le van a aumentar los impuestos, no tiene que ver solo con cuánto le va a aumentar, cuánto más tiene que pagar, sino con que ha visto que ese dinero destinado a salud, a educación, a seguridad, no necesariamente se ha trasladado a la ciudadanía en mejores resultados. Yo digo la percepción de la ciudadanía que sigue viendo la seguridad como un problema principal, que sigue viendo la educación. Es verdad que se ha puesto mucho más plata, no tan así que se hayan visto mejores resultados, ¿no? Sí, yo concuerdo. Yo soy uruguayo, vivo en este país y también utilizo servicios públicos, en algunos casos, en otros no. Pero también es importante tener presente lo que fueron, en algunos casos, decisiones de inversión en determinados gastos públicos a lo largo de periodos de largo plazo, para la redundancia. Uruguay venía, por ejemplo, en el campo de la educación de niveles de desinversión muy elevados. Una inversión que rondaba el 3% de un PIB de 15.000 millones de dólares. Estamos hablando de cifras ridículas para la educación. Se puso mucho más dinero, se hizo mucho más esfuerzo. Yo creo que ese esfuerzo que todos los uruguayos hacemos a través de mayores recursos para la educación no se ha traducido todavía en los niveles de calidad que deberíamos. Pero bueno, en eso hay que trabajar. Y hay que seguir poniendo plata. Y yo creo que es el camino, continuar apostando a mejorar los recursos para la educación o para el resto del gasto social y a su vez mejorando la calidad. Después del lado de los ingresos, también se realizó una propuesta que nosotros entendemos que es equilibrada. ¿Por qué digo esto? Porque la idea es que el esfuerzo sea realizado por los diferentes sectores de la sociedad con énfasis en aquellos que más posibilidades de colaborar y de aportar tienen. Como decía, el primer esfuerzo comienza por la reducción del gasto, por la corrección de desajustes en materia de la caja militar y luego desde el sector de los ingresos apelamos allí a lo que tiene que ver con rentas empresariales. Se plantean algunas medidas que tienen que ver con las empresas y las rentas que éstas generan. Luego también se apunta a las rentas provenientes del capital. Se están aumentando algunas tasas de las rentas provenientes del capital. Algunas tasas que son del 3 y del 5% se llevan al escalón del 7%. Y luego también, dentro de ese conjunto de medidas, hay dos que para nosotros en el momento del diseño fueron concebidas en conjunto, y por eso las explico en conjunto, que tiene que ver con la modificación del IRPF y la rebaja de los 2 puntos del IVA. ¿Por qué digo que las tomamos en conjunto? Porque nosotros lo que buscamos allí fue generar la carga de estas modificaciones del IRPF en los sectores de mayores ingresos. Esto refiere a los 3 últimos deciles, pero fundamentalmente en el 10% de mayores ingresos. El 80% del aumento por el IRPF recae sobre el 10% de mayores ingresos. Ahí hay una discusión dentro mismo del Frente Amplio por los sueldos de 50.000 pesos. Entre 33 y 50.000 pesos. Sí, y termino con el razonamiento, Manuel, y te contesto esa pregunta. Ahí es importante ver, que yo creo que es el número correcto, en mi opinión, no solamente cuáles son los aumentos de puntos en las franjas, sino cuál es la tasa efectiva del aumento del impuesto. Es decir, yo puedo poner, por ejemplo, en alguna de las franjas, como está planteado, un 3 puntos más de IRPF, pero hay que ver en qué redunda eso en cuanto a tasa efectiva del impuesto, porque el impuesto no se aplica a todos los ingresos, sino que se aplica por franjas. Por ejemplo, los primeros 6 deciles no pagan IRPF y van a seguir sin pagarlo. El 7º decil paga muy poquito de IRPF y no va a tener aumentos en el mismo. El 8º decil va a tener un aumento en su carga efectiva de impuestos del 0,5%. El 9º decil va a tener un aumento efectivo por IRPF del 1,6%. Y el 10º decil sí es el que tiene un mayor aumento, que es del 3,1%. Pero reitero, 0,5 y 1,6 son los aumentos de los deciles 8 y 9. Hay grupos del Frente Amplio que no la llevan esa, ¿no? Que lo quieren cambiar. ¿Qué implica esto? Y termino el razonamiento y ya voy a esa pregunta.
Si decimos que el 60% no paga IRPF y no lo va a pagar, y el 10% siguiente no va a tener aumentos de IRPF, eso implica que el 70% de los uruguayos va a poder pagar menos impuestos. Este es un dato que me parece central en la propuesta. También que el 70% de los uruguayos gana menos de 33.400, lo cual no les debe gustar mucho tampoco, ¿no? Sí, a ver, yo quisiera estar aquí diciendo que todos los uruguayos pagan IRPF, porque eso significaría que tienen muchos mejores niveles de ingresos. Ahora, estos son los ingresos del Uruguay luego de 12 años de bonanza y de mejora continua y constante del salario real de los uruguayos, pero son los ingresos que tenemos. Entonces, el 70% de los uruguayos va a tener la posibilidad de pagar menos impuestos. Eso hace que, en definitiva, estemos frente a una propuesta que, además de mejorar los ingresos públicos, también tiene el objetivo, el espíritu que ha guiado a los gobiernos del Frente Amplio, que es avanzar en la redistribución y en la equidad social. El efecto combinado de estas medidas mejora el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad. Es decir, el efecto combinado reduce la desigualdad porque, reitero, el 70% de los uruguayos va a tener la posibilidad de pagar menos impuestos. Ese es el espíritu de las medidas. Nosotros estamos teniendo una ronda de contactos con todos los sectores políticos del Frente Amplio. Hoy nos vamos a estar reuniendo con el PIT-CNT también. Bien. O sea que hay posibilidad de cambio, ¿no? Ejemplo, esa franja o el IVA para todos, como se había dicho en algún momento. Tabaré Vázquez, cuando estaba yendo al Consejo de Ministros, dijo la rebaja del IVA es para todos y después en realidad es solo los que tienen tarjeta. Se refería para todos los medios electrónicos. En ese momento el presidente lo dijo luego en la locución. Claro, lo que pasa es que no quedó claro cuando lo dijo yendo. Pero ese era el espíritu. Esta es la propuesta del Poder Ejecutivo. Como ocurre siempre en el proceso de discusión de las leyes presupuestales, sale una propuesta del Poder Ejecutivo y luego en el Parlamento tiene un ámbito de negociación. Reitero, nosotros creemos que esta es una combinación equilibrada entre las necesidades de consolidar las cuentas públicas y los objetivos de equidad. Nosotros creemos que esta es la propuesta necesaria para mejorar aproximadamente en un punto del PIB las cuentas públicas, junto con medidas anticíclicas. Prevemos generar el orden necesario para poder avanzar más rápido en el crecimiento. Medidas anticíclicas me refiero a poder avanzar lo más rápido posible con el plan de infraestructura pública. Ayer veíamos al presidente de la República tomando iniciativa para apurar todo lo que tiene que ver con las obras de infraestructura pública, con financiamiento también privado, pero también tiene que ver con algo que ha sido bien importante en los últimos 12 años, 11 años de gobierno del Frente Amplio, y que es la apuesta por la inversión productiva privada, tanto doméstica como extranjera. Les pongo un ejemplo. En la segunda mitad del siglo XX, la tasa de inversión en Uruguay era aproximadamente el 11-12% en promedio, y la inversión extranjera directa era del 1% del PIB. Nosotros en la última década tuvimos un promedio del entorno del 22-23%, y se sextuplicó, pasó de 1 a 6 la tasa de inversión extranjera directa. Ese es el camino, esa es la apuesta para lograr mayores inversiones, mayor crecimiento y mayores oportunidades para los uruguayos. Bien, Pablo Ferrari, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ha sido un placer, como siempre. Gracias. Bien, Jaime, vamos a Salto y la situación de Andrés Lima. Exactamente.